Pacífico, 50 años de servicio con este noticiero. Así marcha el mundo evangélico. Utilice nuestros servicios, son gratuitos, enviándonos sus informaciones al teléfono 424-8759 y a nuestro correo electrónico prensa@grupopacifico.org. ¡Viva el Perú! Con esta exclamación de júbilo comenzamos este fin de semana con el programa de Así Marcha. Ya estamos celebrando fiestas patrias con todo lo que sentimos y sabemos por la escuela, el colegio, la universidad, recibido mediante la educación desde niños, participando en las actividades patrióticas, el embanderamiento de la ciudad, lo cual debe llenarnos de patriotismo y amar al Perú y el lugar donde hemos nacido en costa, sierra o selva. Es la patria chica del corazón. Por la historia del incanato, la colonia y la república, conocemos de nuestros antepasados, sobre todo con las leyes morales, Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Falta que nos hace utilizar esta conducta en las actividades de gobernados, falta que nos hace actualizar esta conducta en las actividades de gobernarnos en nuestro país. Forma parte de nuestros profundos sentimientos la música peruana en todas sus formas, con el ayavirí, el huayno y los instrumentos de viento, sin desconocer el vals, la polca y sus intérpretes en sus diversos instrumentos, con la guitarra, la quena, el bombo. Vivamos la peruanidad en todo su esplendor. Es un fin de semana largo, no únicamente disfrutemos en forma placentera, usemos el tiempo también para aprender más de la vida en el Señor. Hay un evento grande de la comunidad cristiana Agua Viva en el Coliseo Amauta, retiros de jóvenes y el jueves el culto de acción de gracias con un programa especial de la Iglesia Evangélica el jueves a las 10 de la mañana con asistencia del señor Presidente de la República y sus ministros. Cerramos el mes de julio con una media vigilia a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Templo Catedral de Fe, unidos a esta importante congregación con todos los hermanos perseverantes en el movimiento nacional del Perú, en una forma espiritual de ser bendecidos para bendecir. Que en el Chalón de Dios todos en el Perú recibamos la bendición hasta que sobreabunde. Estamos presentando una edición especial de Así Marcha el Mundo Evangélico, esta vez haciendo un alto a las informaciones y rendirle homenaje a nuestra nación por los 194 años de nuestra independencia. Ustedes se acompañan de Radio del Pacífico a través de los 640 amplitud modulada y vía online www.pacificocomunicaciones.com. El Perú es más grande que sus problemas. La agencia de calificación de riesgo Moody's Investors Service prevé que la economía peruana crecerá 3,6% en 2015 y 4,5% en el 2016. La industria pesquera crecerá alrededor de un 17,2% en el año 2015, después de haber disminuido un 25,3% en 2014, reavivando los indicadores crediticios de pesquera Exalmar. Es importante mencionar que al igual que el maíz y la papa, la quinoa era el alimento básico de los antiguos habitantes de los Andes peruanos. La producción se ha triplicado en el primer trimestre de este año, afirmó el Ministerio de Agricultura. El valor nutritivo de la quinoa peruana no tiene parangón. Su alto contenido proteico iguala al de la leche y los huevos. La quinoa peruana ya es parte del arte culinario internacional, conocido como Novo Andino. Por otra parte, los jóvenes son el futuro del Perú y en el entorno familiar como padres, inculcarles a nuestros hijos el estudio para bien de la sociedad y de nuestro país, rescatando valores, porque un país sano necesita ofrecer su propia juventud perspectivas amplias, posibilidades abiertas, colaboración efectiva en el quehacer común. Y el deporte es una actividad de carácter competitivo que en todos los casos mejora la condición física y ocasionalmente psíquica de quien lo practica y tiene propiedades que lo diferencian del simple juego. Nuestro país viene participando en el mes de la patria de los Juegos Panamericanos 2015 que se realiza en Toronto, Canadá, que nos ha honrado con la premiación de Gladys Tejeda con la medalla de oro en maratón femenino. En tanto, Francisco Boza ganó la primera medalla de oro para Perú en la final de tiro fosa olímpica y Natalia Guglielmin
se impuso en la final de esquí en la modalidad figuras y suma el tercer oro para Perú en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana con nuestro director, don Pedro Ferreira García. Los problemas son espirituales. Estamos en los días previos a las fiestas de aniversario de nuestra independencia nacional. Es de gran valor patriótico y cívico tomar muy en cuenta las bondades por el cual hemos nacido en este país, para ser agradecidos a Dios por todos los recursos, no únicamente materiales de la geografía, sino también espirituales de la historia, recordando a nuestros antepasados, incluyendo la familia del cual venimos. Habiendo salido del colonialismo, celebramos la libertad política proclamada bajo la justicia y la causa que Dios defiende. Palabras de don José de San Martín, el año de 1821, por el cual se celebrará 200 años de independencia el 2021. Es decir, dentro de 6 años, que debe tomarse en cuenta para una gran celebración. Grandioso la libertad política, por el cual disfrutamos de elegir y ser elegidos a las autoridades, así como tener el entendimiento muy claro de lo que es patria, nación, Estado, organizado bajo los poderes públicos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, que se establecen en la Constitución Política como la ley de leyes, siendo las últimas en el siglo XX, la de 1933, 1979 y las de 1993 en vigencia. Las condiciones de vida de nuestra población están establecidos en base a los recursos naturales, principalmente de la tierra, en la agricultura, la ganadería y la minería, que incluye el petróleo y el mar peruano. Son elementos de supervivencia en base al trabajo, bajo la premisa de teorías económicas de las pequeñas y grandes inversiones de capital. Es un factor importante la intervención humana en todos los campos del accionar de la vida, ya sea manual o intelectual. Es una ley natural de todos los tiempos en el mundo, desde el Edén, con base o con todas sus afectaciones entre el bien y el mal. Esto es una realidad frente a la problemática que a todos nos incluye, que debe ser confrontado con valores morales y espirituales. La principal libertad que todos debemos buscar es la espiritual, aquella verdad inconmensurable del cristianismo, basado en el amor de Dios Padre, el sacrificio de Cristo en la cruz y la asistencia del Espíritu Santo, que acompaña a la Iglesia con la Biblia en la sabiduría de los proverbios, enseñanza divina, y no en la sabiduría humana del Eclesiastés, con la sentencia que todo es vanidad. Son días expectantes en la conducta humana de los políticos de turno, que requieren actuar con mucho temor reverente ante Dios. Nos corresponde entonces encomendar nuestro país en oración para seguir recibiendo la bendición del cielo en favor de todos los peruanos y expresar con propiedad: felices fiestas patrias con verdadera libertad espiritual. Shalom. Pacífico Comunicaciones, Radio, Televisión, Virtual, Prensa, Internet. Hemos presentado el editorial de la semana aquí en Radio del Pacífico. Es el cumpleaños de nuestra patria, el Perú, 194 aniversario, hagamos historia. La independencia del Perú corresponde a toda una época
de levantamientos, conflictos bélicos que propició la independencia política y el surgimiento de la República Peruana como un Estado independiente de la monarquía española, resultado de la ruptura política y desaparición del virreinato del Perú por la convergencia de diversas fuerzas libertadoras y la acción de sus propios hijos. A lo largo del siglo XVIII se sucedieron múltiples manifestaciones indígenas contra el trato de las autoridades coloniales, algunas de las cuales devinieron en auténticas rebeliones. Asimismo, la declaración y proclamación de la independencia del Perú constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de América, ya que la liberación del Perú era muy importante para la seguridad de las naciones circundantes, pues allí se hallaba el núcleo del poderío español en Sudamérica, en la Plaza Mayor de Lima, frente a un público de más de 16.000 personas. San Martín recibió la bandera del Marqués de Montemira y proclamó: "El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!". Celebramos un año más de independencia y desde este espacio esperamos de corazón que esta fecha sirva para que reflexionemos sobre cuánto damos de nosotros mismos para cambiar las pequeñas cosas que pasan a nuestro alrededor. Es Radio del Pacífico presentando esta edición especial de Así Marcha el Mundo Evangélico, haciendo un alto a las noticias para rendirle homenaje a nuestra nación con motivo de celebrar un aniversario más de nuestra independencia por la justicia de la causa que Dios defiende. Historia del himno nacional. El himno nacional es uno de los símbolos nacionales del Perú, cuya letra pertenece a don José de la Torre Ugarte y la música a don José Bernardo Alcedo. Fue adoptado en el año 1821 con el título de Marcha Nacional del Perú. Luego de proclamada la independencia nacional, el general José de San Martín convocó a un concurso público para elegir la Marcha Nacional del Perú, convocatoria que fue publicada el 7 de agosto de 1821 en la Gaceta del Gobierno. En el anuncio se convocaba a todos los profesores de Bellas Artes, a los compositores y aficionados en general, para que dirijan sus producciones firmadas al Ministerio de Estado antes del 18 de septiembre, día en el cual una comisión designaría cuál de ellas sería adoptada como la Marcha Nacional. El autor de la composición elegida sería retribuido por el público y el gobierno con la gratitud. Fueron 7 las composiciones que entraron en el concurso: la del músico mayor del batallón Numancia, la del maestro Alcedo, la del maestro Guapaya, la del maestro Tena, la del maestro Filomeno, la del padre Aguilar, maestro de capilla de los agustinianos, otra más del maestro Alcedo, a la sazón hermano terciario del convento de Santo Domingo. Dicho certamen se realizó con toda probabilidad en el Salón de Don José de Riglos, donde se realizaron las pruebas por medio auditivo, utilizándose para tal fin en el clave no clavicordio de este amigo íntimo y colaborador de San Martín. Este último, al no encontrar entre las 7 obras escuchadas una marcha de su gusto, resolvió adoptar provisoriamente y de facto la presentada en último término por Alcedo, cuya belleza melódica e impulso dinámico, probablemente ya conocidos por San Martín en alguna audición extraoficial, recibieron sin duda un calor expositivo convincente a través de la segunda audición animada por el proverbial fervor patriótico del autor. Adoptada la marcha, procedió Alcedo a su orquestación y ensayo por la Orquesta del Teatro, la cual pudo así estrenarla oficialmente en la noche del 23 de septiembre de 1821 en el Teatro de Lima, hoy Teatro Segura, en una función a la que asistieron San Martín y los próceres de la independencia nacional que en esa fecha se encontraban en la capital. La bella voz de la señora Rosa Merino fue la primera en entonar esta canción nacional. El auditorio, al escuchar la música y letra del himno nacional, respondió poniéndose de pie, sugestionados por Alcedo, que dirigía la orquesta. Las estrofas originales fueron compuestas por el poeta iqueño y sanmarquino de la Facultad de Artes, don José de la Torre Ugarte. Las estrofas del himno son un claro testimonio del fervor patriota del poeta y de los ideales emancipatorios de los peruanos. Esto muestra un compromiso de los peruanos por la independencia. El Tribunal Constitucional determinó en junio del 2005 que la primera estrofa del himno Largo Tiempo no es de la autoría de José de la Torre Ugarte, sino más bien fruto del folclore popular, y que su inserción en el himno expresa la voluntad del pueblo peruano representado en el Parlamento Nacional mediante la Ley 1801, por lo que merece mantenerse como intangible. Sin embargo, también
verificó que se había excluido la quinta estrofa original del himno y considerando la legislación de los derechos de autor y la integridad de la obra ordenó que se restituya dicha quinta estrofa, que en la versión actual del himno sería la sexta estrofa de un total de 7. En septiembre de 2009, el gobierno del Perú dispuso que se cantara en ceremonias oficiales la estrofa En su cima los Andes sostengan, en lugar de la primera, largo tiempo. Por una súplica de España, se eliminó la sexta estrofa de la estructura del himno nacional por declararse de contenido ofensivo, quedando un total de 6 estrofas. En este mes se lanzó el himno nacional en quechua, interpretado por la soprano Silvia Falcón, acompañada en el piano por el maestro Pepe Céspedes. Tenemos más de 8 millones de quechua hablantes en el Perú y la cantante pretende que se retorne la mirada de quienes no son quechua hablantes hacia el mundo andino. Actualmente se canta la última estrofa, En su cima los Andes sostengan, la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. ¡Viva el Perú! A continuación vamos a escuchar la última estrofa donde se menciona al Dios de Jacob. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Libres, libres, que ser libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Es Radio del Pacífico presentando esta edición especial de Así marcha el mundo evangélico, haciendo un alto a las noticias para rendirle homenaje a nuestra nación. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, parte final de la séptima estrofa del himno nacional del Perú, celebrando el 194 aniversario de nuestra independencia. Los símbolos patrios, bandera nacional. Por decreto del 21 de octubre de 1821, el libertador José de San Martín resolvió en Pisco la creación de la bandera nacional, que debía estar dividida por líneas diagonales en 4 campos, blancos los 2 extremos, superior e inferior, y encarnados los laterales. El 15 de marzo de 1822 se dispuso hacer la bandera nacional de una franja blanca transversal entre 2 encarnadas de la misma anchura. Este nuevo diseño tampoco prosperó porque podía confundirse con la bandera española por decoloración de la franja amarilla de esta última, por lo que el 31 de mayo de 1822 se estableció que serían 3 listas verticales, la del centro blanca y la de los extremos encarnados, y así desde entonces se creó la bandera que actualmente se usa en el Perú. Escudo nacional. Creado por San Martín mediante decreto expedido en Pisco el 21 de octubre de 1821, las características iniciales presentaban serias dificultades para su confección, hecho que motivó su reforma por el Congreso Constituyente mediante decreto del 24 de febrero de 1825. ¡Viva el Perú! La Carta Magna. La Constitución Política del Perú es la norma suprema de nuestro país, que es un Estado soberano u organización, la cual está establecida o captada para regirlo. Asimismo, determina los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases de su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades, así como la regulación de estos mediante las sanciones respectivas en caso de abusar de las libertades y cometer delitos.
La Constitución peruana de 1933, oficialmente Constitución Política del Perú, fue la 10ª Carta Política de la República, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933, bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. Se la puede definir como moderada, aunque en muchos aspectos fortalecía al Poder Legislativo, disminuyendo los privilegios del Poder Ejecutivo. Estuvo en vigencia hasta el 28 de julio de 1980. La Constitución para la República del Perú de 1979 fue la Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en la postrimería del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente de 1978, convocada por el mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia. Tras una década de gobierno militar, dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del partido aprista. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entró en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Estuvo vigente hasta 1992, cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori, en cuya gestión entró en vigor la Constitución de 1993. La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992. Consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993, aunque los resultados han sido discutidos por algunos sectores. Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional. De sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. La Constitución de 1979 siguió teóricamente en vigencia hasta la expedición y promulgación de la Constitución de 1993. Se considera, de acuerdo al Tribunal Constitucional, que la ley de bases del mencionado y de los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validados luego por las leyes constitucionales de 1993, emitidas por el Congreso Constituyente Democrático y por el referéndum del mismo año. La Constitución de 1993 es una de las normas fundamentales que más tiempo ha regido en el Perú, siendo superada solo por los textos de 1860 y 1933. Bendiciones por el aniversario patrio. El culto semanal del Movimiento Nacional de Oración es el viernes 31 de julio a las 6 de la tarde en el Templo Catedral de Fe. Recuerden, no es martes esta semana, sino viernes 31 de julio. Intercesión por el Perú, unidos por la Congregación de Catedral de Fe. Vamos todos a seguir viendo el obrar sobrenatural de Dios en nuestra patria. Música especial de adoración y acción de gracias, con la predicación y mucha oración. Este acontecimiento patriótico será transmitido al Perú y el mundo entero en vivo y en directo por Radio del Pacífico y radio y televisión virtual. Oración, oración por el Perú. Están todos invitados. Asimismo, la ceremonia de acción de gracias por el Perú, que se realiza desde el año 2006, es una actividad oficializada por el Decreto Supremo 0079-2010 PCM y que figura en la agenda oficial con motivo de las fiestas patrias. Celebrar un aniversario más de nuestra independencia. Por la justicia de la causa que Dios defiende, en ella participan pastores y líderes de diversas denominaciones y organizaciones evangélicas. Este año, en su 10ª edición, se realizará el jueves 30 de julio desde las 10 de la mañana en el Templo Alianza Cristiana y Misionera del INSE. A continuación, en Radio del Pacífico, escucharemos el saludo por fiestas patrias a cargo de nuestro director, don Pedro Ferreira García. La radio, proyección de la iglesia. Quizás sea mucha pretensión esta forma de decir. Sin embargo, la presencia en el Perú de Radio del Pacífico, como expresión misionera de TIN desde Wheaton, Illinois, Estados Unidos, en los años 1962
y 1963, en que se fundó, ha significado una proyección evangelizadora de la Iglesia peruana, uniéndose como púlpito en el aire mediante una estrategia cultural musical para ser parte de la penetración en la vida y hogares de peruanos para todos los niveles intelectuales y sociales. Esto ha significado un reto a la Iglesia en el Perú, sin distinción denominacional, mediante un contenido global de programas, desafiando a los pastores a la predicación masiva, con una audiencia no definida, no simplemente para llenar tiempo, ni siquiera para distracción, sino más bien para formación integral mediante la verdad o las verdades bíblicas, siendo el propósito medular presentar el Evangelio de Jesús. Salvando las distancias, la radio cristiana realiza una labor evangelística de llevar a cualquier lugar o situación su mensaje, penetrando en los sitios de dolor, hospitales, cárceles, sitios de reposo, en soledad. La radio no tiene fronteras, que con los transistores se propaga a cualquier ubicación en el coche o cualquier otro medio de transporte, venciendo las distancias. Han pasado más de 50 años de este acompañamiento a la Iglesia, que por el entendimiento en la soberanía de Dios, este ministerio persiste en el tiempo, perteneciendo en su derecho de propiedad a toda la Iglesia, que tiene un incremento de avivamiento espiritual que alcanza en el Perú a más del 20% de la población, con miles de congregaciones dispersas en todo el Perú. Las circunstancias vienen de Dios, y por el sufrimiento del terrorismo de los años 80, se estableció por Radio del Pacífico un llamado permanente a la Iglesia a orar, como poner a nuestro alcance, bajo la dirección del Espíritu Santo, tenemos en el Perú el Movimiento Nacional de Oración, que cumplió en mayo 26 años de perseverancia, con grandes respuestas en la vida social, política y económica de nuestro país. Solo Dios hace milagros. Ha vuelto la emergencia en el Perú. Grandes problemas sociales están presentes: la criminalidad, la delincuencia callejera, las drogas en la juventud, la corrupción en todos los niveles sociales, la falta de respeto y el derecho a la vida, la amenaza a la familia y muchos otros males que requieren ser tomados en cuenta, condenando el pecado, pero con amor al pecador. Siempre hay más de Dios, por la palabra y la oración. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debe ser una Iglesia santificada. Hay urgencia de la santidad. Hagamos que los cultos de oración en la Iglesia tengan mayor concurrencia. Orar sin cesar es el mandato bíblico a la Iglesia. Oremos más por el Perú y por todos los peruanos. Hagamos un compromiso de intercesión permanente para seguir viendo la bendición de Dios. Shalom, viva el Perú. Firma este documento su servidor, hermano Pedro Ferreira García, director general de Pacífico Comunicaciones. Era don Pedro Ferreira con el saludo de Fiestas Patrias. Somos Radio del Pacífico en online, www.pacificocomunicaciones.com. Estamos muy cerca a celebrar el 194 aniversario de nuestra independencia por la justicia de la causa que Dios defiende. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob,
parte final de la 7ª estrofa del himno nacional. Gracias por su fina sintonía. Narraron para ustedes Juan Leca y Cintia Carpio. Amigos y amigas, sigan con la programación de fin de semana de Radio del Pacífico. Permiso.